Mi primera invitación es que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4:3. La palabra de Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Bueno, qué tremenda palabra y qué poco hablado en el mundo cristiano. Hay un mover ahora, hay muchos ministerios que abordan esta temática, y mucho más profundo de lo que podría hacerse en una prédica de día domingo. Pero a veces la iglesia no está muy preparada para recibir ciertas direcciones que están en la palabra con respecto a esta área. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos abrir nuestros oídos espirituales y podamos decirle al Señor que nosotros queremos que Él nos hable, que queremos que Él ministre nuestra vida. Y hay una cosa que es súper importante de entender, y es que el santificarnos para Dios, el santificarnos, o sea, que una persona se santifique, no significa que vamos a recluirla en un monasterio o en una montaña, sino que, porque a veces nosotros tenemos ese concepto, un concepto de santificación como demasiado místico. Y Dios ha llamado a su iglesia y nos ha llamado a cada uno de nosotros a resplandecer en este mundo. Sin embargo, nosotros muchas veces menospreciamos esta temática, menospreciamos este tema. Nosotros como que creemos que el área sexual de una persona no es un área que tenga que hablarse o decirse. Y la santificación no solo aborda o no solo habla del área sexual, sino que de todas las áreas de nuestra vida. Y la iglesia en general debe estar preparada para todo ataque del enemigo. Cada uno de nosotros debe estar preparado para todo ataque del enemigo y tener las herramientas espirituales que se requieren para poder combatir este ataque. Así que cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de ser santos, santos de carne y hueso, eso es lo que somos. Eso deberíamos ser, santos de carne y hueso, no esa idea que a veces se tiene de que los santos son aquellos que han sido martirizados hasta lo último, o son bondadosos así como al extremo. Entonces no hay nadie que cumpla con eso, o solo algunas personas y en algunos tipos de religiones los hacen santos. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros somos santos y que nosotros debemos caminar de acuerdo a esa estirpe, de acuerdo a esa asignatura. La Biblia asegura que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. O sea, hay algo que es inmediatamente hecho cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. No creo que tenga que ser algo que haya que explicar demasiado, pero vamos a ir a la Biblia en Hebreos 10:10, porque es importante que tengamos el fundamento de lo que significa que somos santificados, que somos cada uno de nosotros llamados a ser santos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Dice 10. ¿Lo tienen ahí, cierto? Bueno, dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Para siempre. Qué maravillosa verdad, ¿cierto? Qué maravilloso es lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo.
yo creo que si nosotros vamos entendiendo lo que significa que somos santos, vamos a entender claramente también lo que Dios demanda de nosotros a través de todas las áreas de nuestra vida, y vamos a poder entender que somos seres tripartitos, que estamos diseñados para santificarnos en nuestro cuerpo también, que estamos llamados a ser santos en cosas que nosotros creemos o hemos creído durante tanto tiempo que no tienen nada que ver, pero tiene todo que ver, ¿ok? Cristo nos hizo entonces santos de manera completa, y quiero agregar algo, y progresiva, de manera completa y progresiva, y esto es a la vez. ¿Cómo Él nos hace santos? De manera completa, pero también de manera progresiva a la vez. Entonces, cuando hablamos de que Jesucristo nos hace santos de manera completa, es porque todo fue ganado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y a través de su resurrección, ¿cierto? Entonces está ahí zanjado. Pero cuando decimos que la obra de santificación también es hecha no solamente de manera completa, sino también progresiva, nos estamos refiriendo porque el creyente, cada cristiano, o sea, tú y yo, todos nosotros, debemos seguir creciendo en la santidad, limpiándonos día a día de todo pecado, de toda transgresión, como dice la Biblia, de toda inmundicia. Oye, eso dice la palabra de Dios, que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, nunca nosotros deberíamos creer, hermanos queridos, que es suficiente lo que hemos logrado hasta este día, que es suficiente como tú has crecido hasta este día. A veces la gente que vamos cumpliendo años y somos mayores, entonces creemos que, no, pues yo todo lo sé, esto ya lo tengo claro en mi vida. Entonces, ahí le restamos al Espíritu Santo el poder de actuar sobre nosotros para que realmente nosotros aprendamos algo más. Entonces, cuando hablamos de esto, de que nunca deberíamos nosotros creernos más de lo que nos creemos, más porque tenemos más conocimiento, porque hemos estudiado un poco más la palabra, en fin. Entonces, nosotros deberíamos confiar en que Dios sigue su tarea, su trabajo en nosotros todos los días de nuestra vida. Porque si nosotros vamos a la Biblia, no sé si ustedes se han dado cuenta que Pablo es súper tajante en esto. ¿Qué era lo que decía él? Pablo decía que ni siquiera él pretendía haber alcanzado la perfección. Vamos a 2 Corintios 3:18, por favor. 2 Corintios 3:18. ¿Qué es lo que dice? 2 Corintios 3:18. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienes tú, Cris? Ya, léelo nomás. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Claro. ¿Somos qué? ¿Somos qué, hermanos? Somos transformados. Por medio de Él somos transformados. ¿Qué dice Filipenses 3:12-14? Filipenses 3:12-14. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen, sigue diciendo, los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Es decir, siempre debemos estar pensando, hermanos, como que hay más de Dios para nosotros. Hay más que cambiar en nuestra vida. Hay más áreas que Dios quiere intervenir en nosotros. Hay más cosas que Dios quiere hacer. Hay muchas cosas que nosotros no hemos alcanzado aún. El dominio en ciertas áreas de nuestra vida. Nosotros debemos darle el control a nuestro Dios. Por eso es que Pablo decía, los que están creyendo que son perfectos, oye, cuidado, si ni yo lo he alcanzado. Nosotros debemos procurar
por todos los medios, tener un corazón enseñable para que de esa manera Dios pueda intervenir en todas las áreas de nuestra vida. No importa que tenga 20 años, no importa que tenga 50, no importa que tenga 80. Dios siempre quiere hacer cosas en tu vida. Siempre querrá hacer algo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa santo, hermano? ¿Qué es lo que significa? ¿Alguien sabe aquí qué significa santo? Exacto, que somos apartados, pero ¿para quién? Somos apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Y también cuando decimos somos apartados, también estamos diciendo que somos separados del pecado y del enemigo. Somos separados, somos sacados del alcance del pecado y de Satanás. Entonces, esta palabra santo dice mucho. Dice que ya no podemos tener las mismas alianzas que solíamos tener. Ya no podemos dejarnos llevar por las mismas cosas. Entonces a veces nos encontramos con cristianos que tienen años siguiendo al Señor o que tienen un liderazgo o que tienen lo que sea en una iglesia, ya hay experiencia, conocimiento, pero siguen tropezando con las mismas cosas. Entonces, eso no es normal. Eso quiere decir que no hemos entendido lo que significa ser apartados para Dios y ser separados del enemigo y del pecado. Quiere decir que nosotros no estamos entendiendo el plan del diablo. Al enemigo le cargan aquellos que deciden santificarse, aquellos que deciden, aquellos que toman y son determinados para decir, esto es mi debilidad. Con esto lucho. Y aquí no voy a bajar la norma. Porque cuando nosotros bajamos las normas, entonces caemos fácilmente. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno quiere empezar a comer saludable, que es típico mi tema. Quiere empezar a comer saludable, entonces empieza a transar, porque se tienta con algo. Y empiezas a transar en pequeñas cosas y luego caes con todo. Lo mismo pasa. Nosotros necesitamos entender que lo que el enemigo quiere es que nosotros no nos santifiquemos. El ser santo es la razón por la cual el enemigo nos odia. Porque sabe que si nosotros caemos en las manos de nuestro Dios, lo conocemos, empezamos a caminar, empezamos a buscarlo, empezamos a seguir sus pasos, entonces Él va a perder todo dominio y toda autoridad sobre nosotros. Y nosotros vamos a empezar a entender cómo se vive con Cristo, apartado del pecado. O sea, no es tan así como liviano cuando alguien dice, bueno, es que lo que pasa es que hay algunas personas que les cuesta. Sí, es verdad, hay algunas personas que nos podría costar mucho más, pero tiene que existir en nuestro corazón una determinación, un deseo ardiente, un anhelo de santificación y un cambio, una transformación. Cuando nosotros no, miren, hay una en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, hay un episodio y una visión. Y en esa visión estaba Josué, que era el sumo sacerdote, frente al ángel. Y tenía a su derecha a un acusador, que era Satanás mismo. Y él estaba diciendo y hablando un montón de cosas con respecto al sacerdocio, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, era el representante de todo el pueblo. Entonces estaba hablando toda la mugre que había sobre el sumo sacerdote, es decir, toda la carga de pecado que estaba arrastrando el pueblo. Entonces vino una visión sobre Zacarías para mostrarnos a nosotros, para revelarnos a nosotros que Dios está lleno de misericordia. Y cuando hay alguien que resuelve cambiar su vida y entregarse para que Dios obre y actúe, Dios lo hace. Dios lo hace. Y Dios no escucha las acusaciones del enemigo. Dios no escuchará las acusaciones de Satanás si tú estás resuelto, como lo estaba el profeta. La palabra de Dios dice en Zacarías que luego que el acusador vino y le enrostró todas las cosas que había hecho el pueblo de Israel,
representado por el sacerdote, entonces dice que el ángel de Jehová lo cayó y mandó a poner vestiduras nuevas a Josué. Lo mandó a vestir, lo limpió y declaró que en él estaba la justicia. Esa es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros hemos decidido algo, entonces Dios, nuestro Señor, va a defendernos y va a enviar siempre, siempre su defensa. Tenemos un abogado, tenemos a alguien que nos defiende. Por eso es tan importante que nosotros podamos estar sencillos delante de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que no hay nada de que tengamos que defendernos. A veces nos defendemos como gatos de espalda, así como nos están atacando. No tenemos nada de que defendernos, porque Dios está en defensa nuestra. Lo que nosotros tenemos que decidir es hacer la voluntad de Dios, es caminar como Dios dice que tenemos que caminar. Entonces, así como Satanás nos acusa, Dios mismo nos auxilia, nos ayuda. Hermano, qué tremendo es poder tener el auxilio de nuestro Dios. Dios dice que por diseño, si podemos llamarlo de alguna manera, diseño, Él es ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro auxilio, nuestro socorro. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: Dios los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado. ¿Sin qué? Sin pecado. Es Dios en nosotros, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes, dice, de nosotros, sean hallados culpables delante de Dios. Aquí, ¿qué está hablando? No solamente de nuestra alma, hermanos. Está hablando de nuestro cuerpo también. Nosotros necesitamos entender lo que significa. Es que es Dios en nosotros el que va a permitirnos estar apartados. Cuando tú no puedes, cuando tienes esa lucha demasiado grande para apartarte de pornografía, para apartarte de cosas oscuras, de pecados sexuales o el pecado que tú traigas en este momento a tu mente. Cual sea el pecado, si nosotros estamos llenándonos de Dios, créeme, la victoria es segura. Cuando tú tienes demasiadas luchas, cuando tú estás como que, ay, ¿por qué me pasa esto? Vuelvo a caer y vuelvo a caer. Es porque tú no estás haciendo ni estás usando las herramientas que Dios ha dicho que son tuyas para vencer el pecado. La respuesta es que cada uno de nosotros necesita buscar a Dios cada día más. Entonces tú dices, no, pero es que yo caigo, no sé por qué, porque yo vengo los lunes a la oración, vengo los miércoles a la oración y vengo los domingos. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque Dios quiere algo más. Dios quiere que tú te rindas completa y absolutamente. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener una relación personal y única con Él. Lo que Dios quiere es que tú ya no le saques el potito a la jeringa, perdón la expresión. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú puedas enfrentar tus debilidades y puedas decir, a ver, yo estoy demasiado relajado. Yo estoy invirtiendo demasiado tiempo en otras cosas y no invierto el tiempo en lo que tengo que hacer. En lo que tengo que invertirlo, buscar más a Dios, orar más. Que si tú dices, pero si yo oro, pero a veces nuestras oraciones, hermanos, son tan inconsistentes. Nuestra búsqueda de Dios es tan protocolar. Es como para callar la conciencia. Es como por si me pregunta alguien, entonces yo digo, sí, oré. Pero no es una búsqueda profunda y verdadera. No es algo que nazca desde tu corazón, desde tu deseo. Entonces es fácil que alguien caiga, es fácil que yo vaya a caer en algo, porque no estoy llenándome de Dios. Si es Dios en mí el que me aparta, es Dios en mí el que me va a dar la victoria. Entonces cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos llenamos de Dios, no estamos entendiendo lo que significa la santificación, entonces tenemos una gran probabilidad
de tropezar nuevamente. Y lo que pasa, hermanos, es que uno se acostumbra. Se acostumbra a que caigo una vez, Dios me levanta. Caigo otra vez y Dios me levanta. Porque Dios es fiel y es misericordioso. Entonces caigo otra vez y luego vuelvo a levantarme. Entonces me acostumbro a ese círculo en donde finalmente Dios es perdonador. Dios es bueno. Pero me pierdo de tantas cosas que Dios podría hacer conmigo a través de mí. Influencio tan negativamente a los que están alrededor mío. Escuchaba la prédica de la semana pasada. Qué maravillosa palabra para poder entender, hermanos, que lo que nosotros hacemos va a redundar en bien o en mal para los que están alrededor nuestro. Pero es una verdad. Es algo tan delicado, es algo tan importante de entender e internalizar. Porque lo que nosotros hagamos y vivamos va a repercutir en nuestros hijos o en nuestros amigos, en los que están alrededor nuestro. En la iglesia va a repercutir. Porque a veces tú te preguntas, uy, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro en la iglesia? Bueno, porque estamos siendo carnales. O porque quizás estamos siendo perezosos en la búsqueda de Dios. Porque estamos tan afirmados en lo que ya sabemos, en lo que tenemos. Si alguien te pregunta y te dice, ¿puedes compartirme una palabra? A lo mejor tú dices, sí, yo tengo una palabra. Pero ¿tienes a Dios obrando como un victorioso vencedor en tus batallas? ¿Le das ese paso? ¿Le has dado ese paso? Y tú puedas contar, sí, yo cuando fui joven estuve esclavo de esto otro, pero hoy puedo decir que soy libre. Eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Fui esclavo de esto otro, pero hoy puedo decir que soy libre. Que soy libre, porque Dios lo hizo en mí, porque me llené de Dios, porque busqué a Dios, porque entendí lo importante que es santificarse, hermano, para todos nosotros. Si tú quieres que tu familia sea una familia sana, a los que tienen hijos pequeños, si tú quieres que tus hijos pequeños puedan elegir por Jesús, de verdad te lo digo, desde la experiencia de mi corazón, toma la decisión de amar íntegramente al Señor, completamente, de hacerlo primero en tu vida, de amarlo con locura, de amarlo con la máxima expresión de tu alma, de tu ser entero. Y ellos van a elegir por Cristo. Si tú solamente tienes tu razonamiento, si tú tienes una estructura, si tú tienes tu forma, algún día tus hijos van a ser de la misma manera. Van a tener su forma. Van a decir, no, yo hasta ahí. ¿Se han fijado que a veces hay gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, yo tengo esto, pero hasta ahí nomás? No doy más, no voy por más. Pero Dios lo pide todo. Nuestro Señor lo demanda todo. La santificación, hermanos, es una obra que Dios comienza en nosotros cuando tomamos la decisión de seguirlo, cuando aceptamos a Cristo, y continúa a lo largo de toda nuestra vida, de todo nuestro peregrinar, cuando nosotros vamos avanzando en el camino. Continúa. Y vamos a llegar a la eternidad y ahí va a ser completa, ahí va a ser total, perfecta. Pero mientras tanto, si tú en este caminar no estás viviendo en una posición de santificación, entonces no has entendido de lo que significa la vida cristiana. No has entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si tú te lo tomas como lo liviano y aquí voy a la iglesia y acá escucho y luego llego a mi casa y me importa un bledo, hago lo que quiero, vivo como quiero, hago lo que se me antoja, voy al trabajo y ahí tienen un concepto de mí que está totalmente alejado de lo que significa ser un cristiano. Entonces, hermanos, debemos tomarnos en serio el camino de la santificación. El camino del creyente es un camino lleno de gozo,
lleno de fe, pero también es lleno de una transformación. Es dejarle al Señor que actúe, que obre en nosotros. Miren lo que dice Colosenses 1, del 21 al 23. Si quieres lo buscas y lo puedes marcar en tu Biblia. Dice, ustedes, o sea nosotros, antes estábamos lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pensamientos y acciones. Hermanos, por nuestros malos pensamientos y acciones es algo que nadie puede ver. Yo no puedo ver tus pensamientos. Solo el Espíritu Santo puede verlo. Yo no sé lo que está pasando en tu mente. Yo quizás puedo ver algunas acciones, pero tus pensamientos yo no los puedo ver. El Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo sabe con qué tú luchas. El Espíritu Santo sabe lo perdido a veces de esos pensamientos, lo oscuro de esos pensamientos. Pero dice, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió. ¿Qué hizo Él? Nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Fue necesario que Él padeciera físicamente. Como resultado, ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta porque Cristo las cargó. Pero, dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que significa que Dios ya lo hizo todo completo en la cruz, pero que nosotros necesitamos perseverar en eso. Necesitamos caminar coherentemente y consistentemente. ¿Se fijan? Es que es algo que nosotros debemos meter en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. En vez de excusarnos en nuestras debilidades, porque a veces nos pasa, bueno, que yo soy débil, que yo soy aquí, que yo soy... ¿Se fijan? Que nos ha pasado que yo soy así. Entonces, cuando yo digo, yo soy así, lo que estoy diciendo es que yo no le permito al Espíritu Santo obrar. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando yo digo, bueno, que a mí así me formaron, así me hicieron, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que tiene más autoridad lo que mis padres me enseñaron que lo que Dios ha dicho acerca de ti o de mí. Nosotros necesitamos entender este asunto de la santificación porque tiene mucho que ver con humildad y con búsqueda. Humildad y búsqueda. Búsqueda de Dios. Búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Porque debemos seguir, dice, creyendo esta verdad, creyendo, o sea, aferrándonos a la presencia de Dios, aferrándonos a lo que Él ha dicho acerca de nosotros y viviendo con Él aquí dentro de nuestro corazón, viviendo con Él en nuestra mente, pensando. En vez de entonces excusarnos, hermanos, de esas debilidades, decidamos levantar nuestras expectativas, es decir, yo puedo más. Yo creo que tú puedes más también, hermano. Decidamos levantar nuestras expectativas. O sea, no vamos a ser domingueros. No vamos a ser personas que vienen y después siguen siendo como se les ocurre. Cada uno, como se me ocurrió. Como me criaron mis papás. No. Nosotros debemos elevar las expectativas porque Dios tiene más expectativas para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene planificado un futuro para nosotros. Dios tiene una transformación preparada para nosotros. Cada uno de ustedes. La imagen de Cristo es su meta para nosotros. Y seguro que ya ha logrado algo, seguro, porque si estamos aquí, ya Dios ha avanzado algo con nosotros. Pero no debemos conformarnos, debemos ampliar las expectativas. La segunda cosa importante es que debemos depender en todo y más de Dios, más de Él, depender de Él. Para tomar una decisión, depender de Él. Para saber que vamos a enfrentar dificultades y tentaciones, pero depender de Él. No tener a un Dios, hermanos, religioso o lejano,
sino que tener a un Dios activo, presente dentro de nuestro diario vivir. Cuando tú estás en el trabajo, cualquiera sea el trabajo, tú dices, pero esto no tiene nada que ver con Dios, tengo que, no sé, en el caso de una secretaria, ya tengo que archivar estos documentos, tengo que tomar estos apuntes, tengo que hacer esto otro. No tiene nada que ver con Dios, todo tiene que ver con Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me entrego? ¿Cómo dependo de Él? ¿Cómo le digo, Señor, guíame? Que no me equivoque en esto, que tome buenas decisiones, que no mienta, que respete a mi jefe. En fin, todo tiene que ver con Dios. Buscarlo para andar en la luz y vivir en la libertad espiritual y caminar en santidad. Caminar siendo santos, hermanos, santos de carne y hueso. Segunda de Timoteo 2:21 dice, si te mantienes alejado del pecado, ¿qué cosa? Aquí no nos gusta decir, no nos gusta hablar de esta palabra, pecado, ¿cierto? Si te mantienes alejado del pecado, serás como vasija de oro purísimo, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. ¿Por qué a veces Dios no nos puede usar? Porque estamos sumergidos en nuestras conductas pecaminosas. Porque estamos a veces hundidos pensando que Dios va a pasar por alto ciertos pecados porque Él es misericordioso, pero Dios no tiene comunión con el pecado, no lo tiene. Entonces cuando tú ves una serie o una película o lo que sea que te aparece como una imagen, tú tienes que ser severo contigo mismo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser una persona que quiera agradar a Dios primero que nadie. Tú tienes que estar buscando la santificación, porque eso somos llamados, eso dijo Jesús que nosotros somos, santos de carne y hueso. Pero necesitamos entender en el proceso y en la práctica cómo aplica, cómo es la cosa, lo difícil que es cuando nosotros no nos llenamos de Dios, porque caramba que es difícil. Si tú estás diciendo, me está haciendo muy difícil, es porque Dios te está diciendo en el fondo, búscame más. Llénate más de mí. Necesitas orar más. Necesitas sacrificar tiempo de sueño, de otras cosas para buscarlo a Él. Buscarlo a Él, llenarte de Él. Entonces, si nos mantenemos alejados del pecado, entonces vamos a ser usados por Dios, hermano. Entonces tu familia va a estar resguardada. Entonces tus amigos van a poder conocer al Cristo verdadero, al que mora en ti, que a pesar de que no somos perfectos, nos santificamos día tras día. La vida floreciente y fructífera, hermano, de la que la palabra de Dios nos habla, comienza con una limpieza. Tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que limpiar lo que hay dentro. Tenemos que buscar a Dios. No seamos simplistas de eso que dicen, no, pero si Dios ve otras cosas son importantes. Bueno, todas las cosas contribuyen para que podamos estar más cerca de Dios o más lejos. Más apartados para Dios o más cercanos al pecado. Nosotros tenemos que ser personas sabias e inteligentes, hermano. Y si el Señor nos limpia para que llevemos más fruto, entonces cuando los cielos se abran y el Señor decida volver, Él va a buscar a aquellos que se han santificado. Él va a buscar a aquellos que han respondido positivamente, que han dicho, sí, yo sé, no voy a lograr ser perfecto en esta tierra, pero yo prometo santificarme, yo prometo buscar a Dios, yo prometo acercarme al corazón de Dios, yo prometo ser humilde, yo voy a buscarlo, porque yo necesito de Dios, porque yo no puedo solo, yo no puedo vencer la pornografía solo, yo no puedo vencer el adulterio, la tentación solo, yo no puedo vencer nada, la mentira, yo no puedo vencer la gula, yo no puedo vencerla solo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, necesito la obra de Dios en mí. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando yo me lleno de Él, cuando yo lo busco, cuando yo no me conformo. Los conformistas, hermano, van a fracasar. Por eso yo te digo, no seamos conformistas.
No seamos así. Yo no quiero conformarme. Yo sé que tengo ya 58 años, pero yo quiero más para mi vida. Yo quiero alcanzar otras cosas. Yo quiero alcanzar no solo conocimiento de Dios, yo quiero alcanzar una vida fructífera. Yo quiero llenarme más de Él. Y sé que estoy al debe, pero ese es mi deseo. Y te pregunto, ¿ese es tu deseo? Debería serlo. Debería serlo, hermano querido. El Señor nos llama. Cuando Él venga, tiene que encontrar a esta iglesia, a la gente que se reúne aquí, gente de fe, respondiendo positivamente al llamado de la santificación, al llamado de reconocer que no somos perfectos, al llamado de reconocer que hay muchas cosas, que aún tropiezo con las mismas cosas, pero que ya es tiempo de terminar con eso, que debo pasar a otra etapa, que ya no está sirviendo que diga, hoy sí, voy a vencer, sí, más adelante voy a vencer y llorar un poco. No sirve el remordimiento. Lo que sirve es el arrepentimiento genuino. Cuando hay arrepentimiento genuino, entonces hay cambio. Pero si tú estás aún tropezando con lo mismo, quiere decir que nunca has tenido arrepentimiento genuino. Lo que has tenido es remordimiento. Pero necesitas arrepentirte, necesitas cambiar el rumbo. Porque Dios ha prometido usarte. Dios tiene planes contigo. Quiere usarte. Pero ¿cómo lo va a hacer si Él no tiene comunión con el pecado? Entonces necesitamos que Cristo habite en nosotros constantemente. Necesitamos no solamente decir yo te recibí, Señor, sino que yo te vivo, Señor. Yo te vivo a ti día y noche. Y tú me harás vencedor. Tú me llevarás adelante. Tú seguirás tratando conmigo. Tú estarás presente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú buscas arreglar tu vida? ¿Buscas que tu vida sea de otra forma, distinta, más próspera? ¿Tú buscas eso? Te quiero decir que la oración efectiva, la comunión entre un Dios santo y una persona que con humildad se santifica es lo más efectivo. Es lo más efectivo para transformar tu vida. ¿Tú quieres ver que Dios te prospera en todas las áreas? ¿Quieres verlo? Yo quiero eso. Yo quiero eso para mí, para mis hijos, para toda mi familia. Yo quiero eso. Pero necesito entonces entender que la oración que tiene efecto, que llega al corazón de Dios, cuando yo me doblo mis rodillas y empiezo a pedir, es aquella oración que nace de un corazón que está deseando santificarse día y noche, todos los días. Si realmente queremos que nuestras oraciones, hermanos, sean escuchadas y que nuestra adoración, nuestras ofrendas que traemos aquí, porque es tan importante lo que hacemos. A veces no lo medimos, venimos, echamos un par de lucas, venimos así como que es algo. No, el momento de la ofrenda es algo tan sobrenatural. Dios está viendo tu corazón. Está viendo qué hay en tu corazón. Cuando venimos con una mente y un corazón abierto y dispuesto, con gozo porque podemos dar a la obra de Dios, entonces Dios todo lo ve. Pero cuando nosotros no estamos entendiendo lo importante que son estas cosas, la oración, el traer una ofrenda, entonces lo hacemos a la rápida, lo hacemos así, como tocó. Pero Dios dice que si realmente nosotros queremos que esas ofrendas tengan un impacto en el cielo, que nuestras oraciones tengan un impacto en el cielo, debemos venir con un corazón que se santifica, con un corazón arrepentido, con un corazón entregado. La falta de santidad, hermano, escúchame, yo sé que muchos no te van a decir esto, pero la falta de santidad, la falta del deseo de buscar a Dios, va a alejar a Dios de nuestra vida. Lo va a alejar. No porque Él quiera irse, sino que porque Él no tiene comunión con el pecado. Entonces nosotros necesitamos tomar en cuenta eso. A veces podríamos estar viviendo nuestra vida con una religión y no con la vida de Dios, no con Cristo en nuestro corazón.
Hay un versículo en Deuteronomio 23:14. Ya me falta poquito, hermanos. ¿Tienen mucho calor? ¿Mucho calor? Bien. Dice, el Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Miren lo que está diciéndonos el Señor acá. Aquí estaba dando algunas normas para el pueblo de Israel, que de higiene, pero es una enseñanza espiritual. Está diciéndonos a nosotros que nuestro campamento es nuestro corazón, es nuestra vida. Entonces dice que el Señor anda alrededor nuestro y en nosotros para protegernos. Por eso nosotros, nuestro campamento, nuestro ser interno debe ser un lugar santo. Y si el Señor ve algo indecente, se apartará, porque Él no tiene comunión con la inmundicia. Él no tiene comunión con nada oscuro. Por lo tanto, es importante que nos cuidemos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es Dios tu primera cita? ¿Es Dios lo más importante? Ya se acerca el 14 de febrero y seguro algunos van a hacer cita. Hermanos, mi pregunta ¿es Dios tu primera cita? ¿Tu prioridad? ¿Lo más importante en tu vida? ¿Deseas agradarlo a Él primero que a tu mujer, que a tu esposo? ¿Deseas agradarlo a Él primero? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque a veces las mujeres o los hombres buscamos agradar mucho a nuestra esposa o a nuestra pareja. Pero yo me pregunto, ¿buscamos agradar a Dios? ¿Buscamos que Él se sienta a gusto? Hermanos, ¿las verdades de Dios están permaneciendo en tus pensamientos? ¿Están en tu mente las verdades de Dios? Pregúntate, ¿estoy pensando? ¿Estoy dejando que mi mente sea acaparada por los pensamientos de Dios? ¿Estoy dejando que Él controle mis pensamientos? ¿Él tome toda mi atención? ¿O son quizás tu trabajo? A lo mejor son tus hijos. A lo mejor, no sé, tu familia. Alguien que necesita de ti. A lo mejor puede ser el ministerio, la iglesia. Pero Dios dice que Él debe ser lo primero, Él debe ser lo más importante. Él debe ser el que esté en nuestros pensamientos. Cuando peleo con mi esposo, cuando me pongo en la buena, cuando en todo momento, Él debe estar ahí, guiándome. Cuando tengo que corregir a mis hijos, porque hay que corregir a los hijos. Una cosa es servir a Dios, hermano, y otra cosa es servir a Dios en la intimidad. Entonces yo te quiero desafiar hoy día. Yo quiero desafiarte a que tú no seas como muchos y muchos que se muestran a veces aparentemente apasionados, se muestran aparentemente seguidores de Jesús. A veces incluso apartan tiempo, sirven en la iglesia, pero llevan una vida espiritual raquítica, debilucha, escasa. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres ser de aquellos? ¿O quieres ser de aquellos que realmente valoren la santificación, valoren a Dios? No sea una religión. Yo he conocido mucha gente que tiene religión, pero no tiene una profundidad con Dios. Porque ¿sabe lo que ocurre? Vuelvo a decirte lo que dije antes, que si tú no entiendes esto, será cuestión de tiempo. Que tú caigas, que tú eches para atrás todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no estamos entendiendo cómo tenemos que vivir. Estás participando a lo mejor en pecados que son de otras personas. Estás consintiendo con otras personas. Podría ser, ¿cierto? ¿Cómo está tu lenguaje, tu vocabulario? ¿Cómo estás? ¿Qué estás hablando? ¿Con qué lenguaje estás hablando? ¿Es de fe tu lenguaje? ¿O solamente siempre es de crítica? Reflexionemos un poco, hermanos.
Reflexionemos si realmente Dios está en nosotros o no. ¿Con quién te relacionas? ¿Cuáles son tus relaciones más cercanas? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está? ¿Es una relación fuerte, firme, amistosa? ¿Es una relación linda que tú sepas que tú lo puedes apoyar y él te va a apoyar, que se pueden levantar, que pueden hablar las cosas espirituales? ¿O solamente hablan de cosas de la casa, de los hijos? ¿O hablan cosas de Dios? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? Porque los pecados sexuales, hermanos, los pecados que rompen con la familia y rompen con el matrimonio, no comienzan en la cama ajena, no comienzan en la cama equivocada. No, comienzan dentro y en lo secreto del corazón. Lo que está dentro es lo que manda. Así que hay que rendir los deseos, hay que rendir las pasiones, hay que dejar todo a los pies de Cristo. Todos esos deseos prohibidos hay que abandonarlos en la presencia de Dios. Y hay que dejar de mimarnos tanto. A veces hay personas que han sido tan mimados por sus padres y crecen y son adultos y siguen siendo caprichosos, mimados. Ahí que les hacen el gusto en todo, entonces ellos quieren hacerse el gusto. No, ellos no pueden dar más porque tienen que, no sé, todo para ellos, todo para ellos. Hermanos queridos, es tan importante entender esto porque esta iglesia se está constituyendo de matrimonios, de parejas. Y la base de la sociedad es la familia. Y la base de la iglesia son la familia, los matrimonios. Nosotros tenemos que tener ojo. La sexualidad es creación de Dios, pero también es un arma poderosa para que sea manipulada por Satanás. Por eso es tan importante poner atención cómo estamos viviendo nuestra fe, porque de eso va a depender nuestra victoria en la familia, nuestro triunfo. Pregúntate, brevemente, voy a terminar con esto ya, pero hermano, pregúntate, si Dios, esto parece que esta pregunta la hicieron hace tiempo atrás, si Dios viniera y te pidiera tu celular y empezara a revisar tu celular y viera tu historial, no sé, ¿con qué se encontraría? ¿Te avergonzaría? ¿Te daría plancha? Algunos dicen no, otros dicen quizás. Hermano, esa es una pregunta que tú tienes que responderte. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu intimidad? Ten presente que la libertad, las bendiciones llegan siempre después de la limpieza. Limpia tu corazón, limpia tu mente. Deja de lado todo pecado. No creas que el pecado tiene tanto poder. Eres tú el que le da el poder. Dios es poderoso para vencer en nosotros. Debes darle el espacio, debes llenarte de Él, debes darle más tiempo del que le estás dando al Señor. Más palabra, más oración, más ayuno, más cuidado. Si estás sufriendo demasiados tormentos para vencer algo, quiere decir, Dios te está diciendo, me necesitas más. Llénate más. Vuélvete, hermano querido. Volvámonos hoy día, hermanos, iglesia, gente de fe. Volvámonos de todo corazón a nuestro Señor. Apoyémonos solo en Él. Apartémonos de todo lo que nos contamina, de todo pecado, de todo lo que nos aleja de Dios. A lo mejor puede ser algo que no es pecado, pero nos aleja de Dios. Nos aleja de hacer la voluntad de Dios. Nos aleja de vivir para Él como lo primero. Despidámonos en esta palabra con un salmo. Dice el Salmo 84, 5, 6. Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido. Ese es el sabio. Ese es aquel que decide
vivir en el proceso de santificación. Hermanos, mira, esta prédica no es solo para que tú puedas entender ciertas cosas, es para que tú puedas empezar a vivir de manera distinta. Para que tú no mires al lado, no pienses que es tu esposo, que es tu esposa el que tiene que superar ciertas cosas, o quizás, no sé, la hermana aquí, la hermana allá, o el más joven, los jóvenes tienen más problemas. No, hermano, esto es para ti, hermana querida, esto es para ti, para tu corazón.